En este video vamos a hallar IDT y PDT, o sea, la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor para un tiempo mayor que cero. Lo primero que vamos a hacer es hallar las condiciones iniciales. Entonces, para un tiempo menor que cero, vamos a dibujar el circuito con el capacitor y el inductor ya estabilizados. Entonces, bueno, acá tengo una fuente de 120 voltios, una resistencia de 300 ohms. Esta fuente está prendida para el tiempo menor que cero y para el tiempo mayor que cero se va a apagar, o sea que para el tiempo menor que cero esa fuente de corriente eh, va a estar encendida y va a valer 2 amperios. Bueno, tengo esta resistencia de 200 y la de 500 ohms. El capacitor lo reemplazo por un circuito abierto y el inductor lo reemplazo por un cortocircuito. Lo que me interesa sería acá la corriente a través del corto y el voltaje acá. Eh, por ejemplo, acá vamos a notar de que prácticamente por ejemplo, el voltaje inicial está hoy midiendo el voltaje en un corto. Y el voltaje en un corto, como no hay diferencia de potencial, el voltaje en un corto es 0 voltios. Entonces ahí ya puedo decir que el voltaje inicial era de 0 voltios. Además, por ejemplo, para efectos de análisis, por ejemplo, puedo considerar de que esta resistencia de 500 ohms eh, queda en corto, está sobre el mismo nodo, ¿no? Si notamos, todo esto es un solo nodo. Y estoy midiendo el voltaje a estoy mirando que esa resistencia de 500 ohms está en corto. Entonces, por ejemplo, esa resistencia, ya sé que por esa resistencia va a pasar cero corriente y cero voltaje, entonces no me hace nada o no está haciendo ningún efecto ahí en el circuito. Entonces realmente el circuito que analizaría sería este circuito ya simplificado. Bueno, entonces puedo tomar por ejemplo acá un nodito, decir que es el nodo 1. Entonces haciendo la ecuación del nodo 1 me queda B1 menos 120 sobre 300 más la potencia de esa fuente, 2 amperios, más y listo. Puedo multiplicar acá esto por una constante, multipliquémoslo por 600 más. Listo, rompo paréntesis, entonces esto me queda. Bueno, entonces sumo los B1, 5 B1 y sería 1200 menos 240, eso es 960. Positivo pasa a este lado, menos 960. Listo. O sea que B1 es 960 sobre 5. Bueno, vale. Eso. Y me da
menos 192 voltios. Entonces ya con ese voltaje puedo hallar la corriente, que sería la corriente de la resistencia de la I sub 0, la corriente ahí en esa resistencia de 200 ohms, entonces sería V1 menos 0 sobre 200. Y eso me da menos 0,96 amperios. Bueno, ya ahí hallé las condiciones iniciales. Bueno, también acá pude haber hallado su cero haciendo dos mallitas. Bueno, realmente salió una super malla, ¿no? Si lo hacía por malla sería, bueno, no es malla 1 ni malla 2, es la ecuación de la super malla. Esa era la primera ecuación, y la segunda ecuación sería, bueno, y uno va en el mismo sentido y 2 en sentido contrario, igual al valor de la fuente. Y si resolvemos el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, bueno, me da que la I1 es y bueno, y la corriente inicial es igual a 2, que es lo mismo acá. Bueno, ya hallando las condiciones iniciales, vamos a hallar las derivadas de las condiciones iniciales. Entonces, para ello, voy a tomar el circuito en el tiempo mayor que cero. O sea, el circuito en el tiempo mayor que cero, lo que va a pasar es que esa fuente de corriente que estaba encendida se me va a apagar. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces para un tiempo mayor que cero me queda ese circuito, declarando que el voltaje inicial no me va a cambiar, porque realmente así, y la corriente inicial tampoco me va a cambiar su polaridad, ¿no?, al momento de hacer el cambio. Bueno, entonces tengo este circuito y con ello voy a hallar lo que es esto,
lo que es esto, las derivadas de condiciones iniciales. Si yo estoy mirando el inductor, yo lo que voy a hacer es una LBK en el inductor, una LBK, para hallar la derivada de corriente. Una LBK en el inductor, ¿no? Entonces, miremos que el inductor está, bueno, si yo hiciera la LBK acá, sería menos voltaje en el capacitor más el voltaje en el inductor igual a cero. O sea que esto es menos Vt más la inductancia por la derivada de la corriente y reemplazo en un tiempo igual a cero. Despejando es igual al voltaje del inductor sobre el voltaje inicial sobre la inductancia. Miremos de que el voltaje inicial es cero y por lo tanto esta derivada de la corriente va a ser igual a 0 amperio sobre segundo. Esa sería la derivada de la corriente. Ahora miremos eh, la, esto, la derivada del voltaje. Para la derivada del voltaje tengo que hacer una LCK acá en el capacitor, o sea, tengo que conocerla o mirarla o estar en función de la corriente del capacitor. Dado que todo esto es un solo nodo y si tomo la tierra acá, pues podría hacer, por ejemplo, ahí una LCK en este nodito de arriba, una ecuación de nodo normalita. Entonces, bueno, haciendo la LCK para el inductor, para hallar la derivada del voltaje, me voy a dar de cuenta de que, bueno, realmente el capacitor se comporta como una fuente de voltaje, entonces como si todos estos elementos tuvieran este voltaje inicial. Y la corriente en el inductor se me comporta como una fuente de corriente. Entonces, teniendo presente eso, voy a decir, eh, bueno, Vt, que es el voltaje en el capacitor, menos 120 sobre la suma de estas dos resistencias, 300 más 200, más el voltaje en el capacitor, menos 0 sobre 500, más sacar la corriente del capacitor, más la corriente acá del inductor. O sea que esto al final de cuentas termina siendo Vt
Listo, entonces reemplazo para un tiempo igual a 0. Listo, entonces, bueno, el voltaje inicial era 0, entonces se nos da 120 sobre 500, 0 sobre 500, 0, más la corriente inicial era de menos 0,96. Bueno, entonces menos 120 dividido entre 500, eso me da menos 0,24. Menos 0,24 menos 0,96 es menos 1,2, pasa al otro lado, 1,2. Entonces, 1,2 y este capacitor que está dividiendo pasa acá, que está multiplicando pasa acá a dividir. Y el capacitor era de 20 nanofaradios. Entonces, 1,2 dividido entre 20 por 10 a la menos 9. Eso me da 60 por 10 a la 6 voltios sobre segundos, o 60 megavoltios sobre segundo sería el dBdt en ese, el de esos CRT en ese circuito. Listo, ya de las condiciones, las derivadas de las condiciones iniciales. Ahora vamos a mirar cómo se me estabiliza el circuito, o sea, para un tiempo mucho mayor que 0. Para un tiempo mucho mayor que 0, vamos a notar de que el inductor se me comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Entonces, bueno, esta resistencia era de 300. Acá viene otra resistencia de 200. 500 ohms. Acá vendría un circuito abierto que le da el capacitor ya con cortocircuito. Entonces me interesa ya la corriente final y el voltaje final. Bueno, por ejemplo, el voltaje final, esto prácticamente, pues notamos de que el voltaje final estaba medio sobre un corto, y entonces el voltaje final, al final de cuentas, tendría siendo 0 voltios. El voltaje en un corto es 0. Y esta resistencia 500 también me queda un corto, entonces
prácticamente la puedo quitar. Y entonces acá haría una sola mallita. Bueno, es más, la corriente final, corriente parte del positivo, ya va en este sentido, que sería 120 sobre la suma de las dos resistencias, que serían 500. 300 más 200, 500. Entonces la corriente final es 120 sobre 500. Eso debe ser 0,24 amperios. Listo, entonces ya tengo la corriente final, el voltaje final y las condiciones iniciales. Vamos a mirar qué tipo de dinámica tiene este circuito. Entonces para ello vamos a analizar el circuito en el tiempo mayor que cero. Este es el circuito que tengo en el tiempo mayor que cero. Y estoy notando que el capacitor y el inductor están en paralelo. Entonces este circuito lo podría reacomodar a un circuito RLC en paralelo. O sea, lo que yo estaría haciendo es calculando un equivalente Norton desde estos terminales, desde los terminales del capacitor e inductor en paralelo. Entonces, desde estos dos terminales, si yo calculo la resistencia Norton, pues eh, esto, esta resistencia la pagaría, ¿no? Entonces vamos a mirar esa resistencia, por así decirlo, Norton, para poder hallar la dinámica. Entonces, entonces bueno, vamos a notar de que estas dos resistencias están en serie. Entonces la resistencia acá sería 300 más 200, 500. Y después esa resistencia 500 me queda en paralelo con una resistencia 500. Entonces realmente la resistencia Norton sería el paralelo de 500 con 500. Dado que dos resistencias que estén en paralelo y tienen el mismo valor, pues la resistencia equivalente va a ser la mitad de su valor. Entonces la mitad de 500 es 250 ohms. Listo. Eh, la corriente Norton es la corriente cortocircuito, que vendría siendo la misma corriente final. Entonces prácticamente yo, por ejemplo, si simplificara este circuito en el tiempo mayor que cero, podría colocar una fuente de corriente final que sería de 0,24 amperios, una resistencia en paralelo con el capacitor inductor, que es de 250 ohmios, y bueno, capacitancia y la inductancia. Esta reducción la podría hacer, ¿no? Bueno, entonces con esa reducción, considerando que este es el circuito que estamos analizando,
Bueno, podríamos calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Entonces, en un circuito de RLC en paralelo, el factor de amortiguamiento es 1/2 RC. Entonces, la resistencia es de 250 ohms multiplicado por 20 nanofarads. Eso iba multiplicado también por 2. Entonces, eso me da que el factor de amortiguamiento es de menos 100.000, no, de 100.000. Listo, y la frecuencia de resonancia, bueno, lo opero. 1 sobre la raíz de 20 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 3. Me da que es de 100.000 también. Entonces, cuando la raíz cuando la frecuencia de resonancia sea igual cuando el factor de amortiguamiento sea igual a la frecuencia de resonancia, estamos hablando de que es un sistema críticamente amortiguado. Entonces, bueno, ya saben que el sistema es crítico. Entonces, bueno, eh, voy a tratar de hallar primero la corriente del inductor y con la corriente del inductor esto hallo los demás valores. Entonces voy a decir que la corriente es igual doble a la menos alfa t, o sea menos 100.000 por una constante A1 más A1t más A2 más la corriente final. La corriente final era de 0,24. Listo. Voy a hallar estas constantes A1, A2 reemplazando en el tiempo igual a 0, ¿no? Entonces, esto se eleva a 0. Eleva a 0, 1. A 1 por 0 me da 0. Entonces esto es A2. Bueno, paso este 0,24 acá a restar. Entonces me queda que A2 menos 0,96 menos 0,96 menos 0,24. Esto es
menos 1,2. Listo, ya hallé la 2. Voy a derivar esto para hallar la 1, que sería la constante que me falta. Lo que notamos es que esto es una función f y esta es otra función g, ¿no? Y esto es una constante, entonces, bueno, la derivada de una constante es 0. Y acá tengo la derivada de una multiplicación de funciones. Entonces, por ejemplo, dejo f sin derivar y derivo g. Entonces, bueno, la derivada de a2, 0. La derivada de 1 de t es a1. Más, bueno, la derivada de Euler. Entonces, esto me quedaría. Y g queda intacto. Bueno, entonces reemplazo por un tiempo igual a 0. Entonces Euler era 0, 1. Entonces esto queda a 1 menos 100.000 que multiplica a 1 por 0, o sea 0, más a2. Y a2 es, bueno, de menos 1,2. Recordemos cuánto nos ha dado la derivada de la corriente inicial. La derivada de la corriente inicial, 0. Entonces 0 a 1. Bueno, menos 100.000 por 1,2 es más, más 120.000. O sea que a 1 es igual a menos 120.000. Y ya con eso ya puedo concluir que la corriente es Euler a la menos 100.000 t por a1 de t. A1 es menos 120.000. Menos a2, que es de 1,2, más la corriente final, que era de 0,24 amperios. Listo, ahí ya hay la corriente en el inductor. Podría reacomodar esta ecuación factorizando el menos, dando este Euler negativo y estos dos constantes positivas, ¿no? Pero ya ahí, acá ya hay la corriente en el inductor. Lo otro que me están pidiendo es el voltaje en el capacitor. Entonces, para hallar el voltaje en el capacitor,
Miremos el circuito que tenemos en el tiempo mayor que cero. Bueno, este es el circuito simplificado en el tiempo mayor que cero. Yo sé la corriente acá. Si yo hallara el voltaje acá en el inductor, me quedaría con esa polaridad, más o menos. Y voy a mirar de que este capacitor, esta resistencia van a tener ese mismo voltaje, ¿cierto? Entonces, el voltaje del inductor va a ser igual al voltaje del capacitor. Entonces, voltaje del inductor es igual al voltaje del capacitor. Y por ejemplo, el voltaje del inductor sé que es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. O sea que VT al final de cuentas es esto. Entonces, eh, la inductancia era de 5 miliamperes por la derivada de la corriente, y la derivada de la corriente que acá ya lo anotado. Bueno, entonces esto es 5 por 10 a la menos 3 multiplica. A1 es de menos 120.000, entonces esto es menos 120.000 Euler a la. Listo. Y ahora eh, aplico la propiedad distributiva, entonces menos 100.000 por A1 de t. A1 de t es esto, A1 es el menos 120.000, entonces eso me da, bueno, 100.000 por 120.000. Eso me está dando un número bastante grande, bueno, está bastante negativo, y menos por menos me da más, eso me da 1,2 por 10 a 10. Euler a la. Bueno, me faltó el T. Bueno, acá A2 también es negativo, entonces también me va a dar eso positivo. Y A2 es de 1,2, entonces eso es de más.
Bueno, prácticamente estoy notando que este 120.000 con este otro se están, si lo sumo, pues se me anulan, ¿no? Entonces simplemente me queda este término multiplicado por 5 por 10 a la menos 3. Y eso me da de 60 por 10 a la 6. Bueno, entonces, bueno, factorizando el Euler a la menos. Bueno, y de esa manera me comportaría el voltaje. Listo, entonces ya ahí terminé. Este sería el voltaje en el capacitor. Y está la corriente en el inductor. La otra forma de hacerlo, bueno, sería no yéndome por corriente, sino yéndome por voltaje, ¿no? Entonces, si me voy por voltaje, digo, el voltaje en el capacitor se me comporta Euler a la menos alfa t menos 100.000 t, una constante B1 de t más B2 más el voltaje final, y el voltaje final era de 0, entonces simplemente me queda así, más 0. Entonces mi objetivo sería hallar B1 y B2, entonces lo reemplazo para un tiempo igual a 0. Y tengo que B0, bueno, volver a la 0 es 1, 1 por B1 por 0, o sea, 0 más B2. O sea que B2 es igual al voltaje inicial. Y el voltaje inicial era 0, si no estoy mal. El voltaje inicial era 0. Pues, entonces, bueno, ya hacia 0, pues ya BT ya lo puedo ir simplificando, ¿no? BT simplemente sería B1 de T más 0. Listo, entonces ya puedo derivar esto. Derivo esto, entonces esta función de Euler intacta
y derivo b1 de t. Entonces al derivar b1 de t, esto me da b1. Ahora derivo Euler a la menos 100.000 t, o sea, pues, y la derivada de esto sería simplemente b1. Eh, perdón, este no la derivo b1 de t, ¿sí? La que derivo fue Euler. Listo, y reemplazo por un tiempo igual a 0. Entonces, esto es db0. Euler a la 0, 1. Entonces esto es b1 y esto sería menos 100.000 por 1, Euler a la 0, 1, por b1 pero multiplicado por 0. Entonces, a pesar de eso, bueno, cualquier número que multiplique por 0 me va a dar 0, entonces esto se me va a dar 0. Entonces, bueno, ahí estoy teniendo que b1 es igual a b0. db0 y db0. db0 es 60 por 10 a la 6. 60 por 10 a la 6. Bueno, y ya con eso pues estoy teniendo casi las mismas constantes de acá. Mire, si tomo el voltaje, la B2 era 0 y la constante que va acompañado al T es 60 por 10 a la 6, es la constante B1. Y pues lo mismo que pido acá, ¿no? Ya con ello he comprobado de que realmente el voltaje me está dando el mismo. Y ahora para hallar la corriente, pues el voltaje en el capacitor, como están esos elementos en paralelo, el voltaje en el capacitor es el mismo voltaje del inductor. Y si yo quisiera hallar la corriente en el inductor, simplemente diría que la corriente en el inductor es 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje de P, ¿no? Es declarar que, por ejemplo, acá me saldría una integral que es por partes, ¿no? Lo que tendría que integrar es, bueno, 1 sobre L, 1 sobre L, 1 dividido entre 5 por 10 a la menos 3. Eso da 200. Eh, el voltaje, el voltaje es ¿sí? Eh, este 60 por 10 a la 6 la puedo sacar, que es una constante, y me queda simplemente la integral de t eh, por Euler a la menos 100.000. Esta es una integral que, bueno, siempre la resolvemos por partes.
Ahí tendríamos que decir que, bueno, U es igual a T y de B es igual a Euler a la menos 100.000, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es decir que esto es U y esto es de B. Entonces si integramos la integral de U por dB, eso es igual a U por B menos menos la integral de B por dU. Bueno, y si relacionamos y si resolvemos eso, pues tenemos que llegar a la conclusión de que es igual a esto, ¿no? Estas constantes me tienen que dar menos 120.000 y menos 1,2. Y este 0,24 es la constante de integración, que ya les había dicho que es la constante, que es la que sale de la constante de integración. Bueno, lo voy a dejar lo dejo ahí simplemente indicado y voy a terminar el video abajo.